Jerusalén que estamos pisando no tiene nada que ver con la Jerusalén de la época de Jesús. Lo más aproximado a la Jerusalén de la época de Jesús es cuando fuimos al Cardo, ¿se acuerdan? Aquella parte allá abajo, que había un mural donde las mujeres hicieron unas fotografías, que había unas chicas comiendo en el suelo. Esa es la Jerusalén más profunda, de la que se puede visitar, ¿vale? Pero esta no tiene absolutamente nada que ver. Pero este recorrido que hicimos al subir, que ahora lo vamos a hacer casi completo, es el que se conoce como la Vía Dolorosa. Y por aquí los católicos van haciendo diferentes paradas, porque en un sitio fue donde limpiaron el rostro a Jesús, en otro sitio donde le hicieron no sé qué, donde se cayó la cruz, donde José de Arimatea le ayudó, y es toda la Vía Crucis, la famosa Vía Crucis, que en la época de Semana Santa hay cantidad de católicos que vienen a hacerlo cargando las cruces. ¿Por qué hemos parado aquí? Porque ahora mismo esto es un convento católico, pero aquí era donde estaba la fortaleza de la Antonia, donde vivía Poncio Pilato. ¿Okay? La fortaleza de la Antonia era una fortaleza gigantesca, muy alta, que se elevaba con unas torres y que podía observar ahí detrás donde estaba la explanada del Templo de Jerusalén. Entonces los romanos podían observar en todo momento si allí estaba pasando algo raro, si estaba a punto de producir una revuelta, etcétera, etcétera. Entonces aquí fue donde Pilato dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre para crucificarlo. Y entonces dice que aquí se lavó las manos y dijo: hagan con él lo que quieran, yo tengo un preso que les propongo que o lo soltamos a él, Barrabás, o soltamos a vuestro rey. Y le dijeron: nosotros no tenemos más rey que César. Fíjate tú, toda la vida peleando contra los romanos y ahora resulta que dice que el César es el rey de ellos. Algo increíble. Bueno, pues todo eso ocurrió aquí, digamos, en este patio, que, como no podía ser de otra manera, la Iglesia Católica se ha apropiado de él, tienen ahí su iglesia, y aquí viven los monjes que custodian esta parte. Pero para que sepan que hemos parado en la antigua fortaleza de la Antonia, donde Pilato se lavó las manos y dijo: hagan con él lo que crean conveniente. ¿De acuerdo? El manto se empapa, se impregna con la sangre, y cuando está bien pegado, cogieron así y se lo arrancaron. Es decir, pues si le quedaba algún trocito de carne, no le quedó absolutamente. Sí, probablemente los tendones y los huesos estarían, si no se veían, poco le faltaba. Porque el Salmo 22, que sería muy bueno que lo leyeran, es la descripción de la crucifixión de Cristo. Dice que se le podía contar todos y cada uno de sus huesos. No había piel en su cuerpo, ¿no? Algo tremendo. Para colmo, después le pusieron una corona de espinas que en esta avenida se compran, unas espinas así de largas, que se la ponen en la cabeza y le dice que le daban para que se clavaran en la sien. Sí, era una cosa terrorífica. Toda la noche sin dormir, un martirio terrible. Después la cruz, las horas que estuvo colgado, fue realmente algo terrible, ¿no? Y entonces todo ese martirio, antes de llevarlo a la cruz, pasó aquí abajo. Aquí era donde los romanos se burlaron de él, donde los romanos le pusieron el manto, donde le escupieron, le daban con la caña en la cabeza, le dije: salve, rey de los judíos, se postraban delante de él. Sí, era toda una burla, toda una humillación tremenda, ¿no? Entonces vamos a bajar aquí abajo para que vean el sitio y para que vean incluso en el suelo los juegos a los que jugaban los romanos riéndose de los presos, porque ellos disfrutaban torturando a la gente. Para ellos era un juego. Para ellos estaban los romanos y los no romanos. Los no romanos para ellos no tenían ningún valor, no tenían ningún derecho. De hecho, el único pueblo en el mundo que le daba descanso a los animales y a las personas una vez a la semana fue el pueblo de Israel. En aquella cultura jamás se descansaba, se trabajaba de sol a sol hasta decir basta, y no había descanso. De hecho, cuenta la historia que cuando los romanos llegaron aquí a Judea, a esta zona, les sorprendieron varias cosas que aquí vieron que no habían visto en ningún parte del mundo conocido o conquistado por ellos. Lo primero que les llamó la atención es que aquí existe un mar que la gente flota y no se ahoga. Eso nunca lo habían visto. Es el Mar Muerto, el mar de la sal, donde ustedes van a ir. Lo segundo que le llamó la atención es que esta gente tenía un templo enorme, precioso, vacío de imágenes. No tenían dioses, no tenían ídolos. Ellos se reían de los judíos porque decía: ¿para qué construyeron un templo si está vacío? ¿Dónde está vuestro Dios? La tercera cosa que le llamó la atención es que este era el único pueblo de la tierra que paraba un día a la semana, no trabajaban. El Shabbat, día de reposo, incluido animales, incluidos extranjeros residentes aquí en Israel.
Entonces, para ellos fue muy impactante el choque cultural que se produjo entre ellos, que eran salvajes, eran auténticos salvajes, y venir aquí donde había derechos hasta para los pobrecitos animales, ¿se dan cuenta? Entonces, los romanos no tenían compasión, no tenían piedad absolutamente con nadie. Si no eras ciudadano romano no tenías ningún derecho absolutamente a nada. No había derechos humanos, ni vacaciones, ni nada por el estilo. Y eran las personas más crueles y a base del terror. Ellos fueron los que inventaron la crucifixión. Ellos, como dije ayer, no enterraban a los crucificados, los dejaban ahí colgados para que las aves del cielo, las aves de rapiña se los terminaran comiendo. Y eran personas con una crueldad terrible. Lo mismo le daba asesinar a una mujer embarazada que a un anciano, que a un niño. No tenían piedad absolutamente con nada. Y en manos de esa gentuza, en manos de esa gente terrible, fue donde cayó el Señor Jesucristo. Y entonces está allí con Poncio Pilato, pero aquí es donde se produjo todo ese martirio. De allí él se lavó la mano y dijo, yo no tengo nada que ver. Y fue tan cobarde que en vez de soltarlo, que menos mal que no lo soltó, porque tenía que cumplir la palabra, ¿no? Lo trajeron aquí y aquí abajo fue donde le hicieron las peores humillaciones que ustedes se pueden imaginar. Vamos para abajo, ¿sí? Dime. Pero estamos ahora mismo por debajo de la ciudad de Jerusalén. Pero esa es la Jerusalén de la época de Jesús. Estas piedras que ustedes están pisando son de la época de Jesús, es del Imperio Romano. No podemos decirlo así con 100% de seguridad, pero probablemente el mismo Señor Jesucristo caminó por estas piedras en las que tú estás pisando ahora. Y aquí hay un mosaico de la época, se ve más o menos, ¿veis? Allí en la esquina. Esto era a los juegos, aquí se rifaban. Bueno, yo me llevo la ropa, yo me llevo las sandalias, yo me llevo esto, yo me llevo lo otro. Vayan tomando asiento por los distintos bancos que hay, ¿sí? Pocas veces traemos a los grupos aquí porque o está cerrado o está muy masificado y no se puede entrar, pero hoy, gracias al Señor, hemos tenido la bendición de poder estar en este lugar que tiene un nombre muy raro, el Litóstrotros o algo así, un nombre raro que ya lo van a ver arriba. Entonces, bueno, hermanos, siéntanse privilegiados porque todos estos lugares durante centenares, miles de años no se podían visitar por distintos motivos, pero muchos oraron, lloraron y dieron su vida para que un día este país estuviera abierto
para poder recibir tantos millones de turistas de todas partes del mundo, cristianos y no cristianos, ¿verdad? Para que pudieran ver y contemplar pues todas estas cosas que ustedes están contemplando. Sobra el decir que en este momento estamos por debajo del nivel de la calle, ¿vale? Estamos muy por debajo del nivel de la Jerusalén, digamos, actual que estamos pisando, pero esta era la Jerusalén de la época del Señor Jesucristo. Las piedras que ustedes ven son originales de la época, hay otras que han sido puestas, ¿verdad? Pero estas piedras todavía permanecen ahí. Si pudieran hablar, ¿verdad? Si pudieran hablar, ¿cuántas cosas contarían estas piedras? Ahora, lo interesante de todo esto es que nosotros sabemos el propósito de tanto sufrimiento. Es decir, si Jesús simplemente pasó a la historia como un buen hombre, como un buen médico, como una persona que sufrió un martirio terrible, pues bueno, qué lástima, ¿no? De ese pobre hombre que sufrió injustamente a pesar de lo bien que trató siempre a su pueblo y a la gente. Pero es que nosotros sabemos que detrás de todo ese martirio, detrás de esa muerte, detrás de esa crucifixión, había un propósito de restaurar, de redimir a la raza humana. Es que no había otra forma, no había otra posibilidad. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Como los judíos no podían dar pena de muerte, aunque estaba permitida la pena de muerte en el Antiguo Testamento en algunos casos, pero en el tiempo del Señor Jesucristo los judíos no eran libres en este país, estaban bajo el yugo del Imperio Romano, ellos no podían condenar a nadie a muerte, aunque quisieran hacerlo no podían, por eso tuvieron que recurrir a las autoridades de la época, al Imperio Romano, que ellos sí podían soltar o condenar a muerte a un reo, cosa que hicieron, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesucristo nació en la época exacta, porque si hubiera nacido en la época de los babilonios o en la época de los griegos, pues este tipo de muerte no existía, había otros tipos de muerte, pero la Biblia nos enseña que Jesús iba a ser colgado en un madero. Entonces nació en el momento exacto, ¿verdad? Todo se dio a la perfección, todos los detalles encajan perfectamente para que llegara el momento en el que naciera el Mesías en Belén de Judea, ¿verdad? Y pudiera morir como murió. Incluso hay una profecía que decía que sería crucificado entre malhechores, pero enterrado entre ricos. Porque la tumba que visitamos ayer de José de Arimatea, así era la tumba de los ricos. José de Arimatea era una persona que había preparado su sepultura para él y para su descendencia, y él se la cedió al Señor Jesucristo. Claro, se la cedió porque, como hemos visto ahora al bajar la escalera, esas cajitas que se llaman los osarios, al año se iba al sepulcro, se sacaban los huesos, se metía en esa cajita y quedaba la tumba libre para otro miembro de la familia o para quien fuera. En el caso de Jesús, gracias al Señor, no fue necesario poner los huesos en una cajita porque Él al tercer día resucitó, gracias al Señor, ¿no? Así que, bueno, el poder estar en estos lugares realmente son muy impactantes, ¿no? Porque primeramente, como algunos de ustedes han dicho, esto es como una especie de sueño cumplido, pero por otra parte des en cuenta de que sí, nos gozamos, sacamos vídeos, sacamos fotografías, grabamos, etcétera, etcétera, pero detrás de todo esto hay un precio muy alto que el Señor Jesucristo pagó por todos y cada uno de nosotros. Como yo siempre he dicho, la salvación no es gratis. ¿Cómo que no? No, la salvación no es gratis, o sea, que para usted es gratis, pero alguien la pagó. Menos mal que la pagó Él, a precio de sangre. Entonces decimos, no, la salvación es gratis porque Cristo pagó el precio. Un precio elevadísimo que tú y yo nunca podíamos lógicamente haber pagado, ¿verdad? Entonces hoy en día podemos disfrutar. De estos lugares, que bueno, que como les he dicho en varias ocasiones, todo esto está en manos de los católicos, ¿eh? Todo lo que es la Vía Crucis es un negocio tremendo, ¿verdad? Aquí por todo se paga, en el estanque de Bethesda,
hemos tenido que pagar, aquí también hemos tenido que pagar, y en todos los lugares se paga porque han hecho un negocio, tanto judíos como musulmanes, como católicos, han hecho un negocio de la figura de Jesús. Volvemos otra vez a lo que el Señor dijo hace 2000 años. Esto es una cueva de ladrones. Aquí todo el mundo vive o de la cruz, o del clavo, o de las piedras, o de no sé qué. Todo el mundo vive a costa de nuestro Señor Jesucristo. Dense en cuenta que en la Vía Dolorosa, todas estas tiendas que ustedes ven, la mayoría son tiendas de árabes. ¿Y qué te vende el árabe? Pues te vende un shofar que no tiene nada que ver con su cultura ni con su religión, que es algo judío. Te vende un talit, que es el manto de oración de los judíos. Te vende la corona de espinas, te vende un rosario. No te vende a la madre porque no la van a comprar nadie, pero te venden todo. Si tú entras a una tienda de judíos y te venden sus cosas, pero esta gente ha hecho un comercio y te venden absolutamente todo. Muchos no creen en él, muchos reniegan de él, muchos le rechazan, pero viven a costa de él.